noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, pues en México el análisis postelectoral es importantísimo en estos momentos y en eso estaremos en este programa. Gracias para eso, gracias por estar aquí al doctor Lorenzo Meyer. Gracias, Lorenzo, por estar aquí. Bienvenido como siempre a CNN. Buenas noches, Carmen. Buenas noches. En Washington, en el buró de CNN en Washington, el doctor Sergio Aguayo. Sergio, gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches. Carmen, buenas noches. Lorenzo, buenas noches. Buenas noches, Sergio. Bueno, pues estamos frente a este panorama, Lorenzo Meyer, que ha dado mucho de qué hablar y seguirá dando mucho que hablar. Hablamos de una sorpresa electoral, ciertamente, si nos atenemos a las encuestas que han quedado muy mal paradas en este país a raíz de los resultados que se están dando a conocer en estas últimas horas. ¿Qué balance haces, Lorenzo, de este momento político electoral en México? Bueno, no es la primera vez que quedan mal las encuestas, pero dejémoslas... No, es todo un tema. Es todo un tema las encuestas. Por el momento y vayamos a lo medular. 7 gubernaturas para el PAN, 5 para el PRI. El PRI llegó en el 2012 con un proyecto que hizo evidente desde el principio. No quería nada más un sexenio. Había aprendido su lección cuando perdió el poder en el año 2000, la recuperación en el 2012, la lección asimilada y había una especie de PRI de los 1000 años para el siglo XXI. Bueno, pero para el siglo XXI. Creo que las elecciones se vieron desde luego desde la óptica del 2018, cuando tenga lugar la siguiente encuentro electoral. La dirigencia del PRI, que está a cargo de Manlio Fabio Beltrones, que no es precisamente un parte del equipo del presidente Peña Nieto, hay varios PRIs, ¿no? Estaba jugando también su propia candidatura, su carta, para ser, en el 2012 no pudo ser el candidato del PRI, sí quería ser entonces, pero se guardó para esta fecha, y una victoria más o menos como la que él anunció era prerequisito para poder entrar por la puerta grande a las elecciones del 2018. Bueno, la primera entonces conclusión es que el PRI ya no las tiene todas consigo, que pese a contar con la maquinaria más vieja, más bien aceitada, una maquinaria pues clientelar, que ese partido la conoce muy bien, cómo mover sobre todo a las capas más necesitadas, más pobres de la población, sabe cómo organizarlas, qué decirles, qué darles, qué pedirles, y eso le dio, supongo yo, la seguridad de antaño, de que iba a poder moverlas igual. El PRI sigue siendo el PRI de siempre. La sociedad mexicana es la que está cambiando. Entonces, de cara a las siguientes elecciones, que esa era la carta principal, pues el PRI se queda muy mal. Una gran frase acabas de decir, Lorenzo Meyer, y la repito. ¿La sociedad mexicana está cambiando? ¿Este es un indicador de que la sociedad mexicana está cambiando? Caramba, cuando dices una gran frase, yo dije, ¿una gran frase yo? ¿Yo? ¿Cuándo? Esa que dijiste. Es una gran frase por lo que representa. Sí. Y te la vuelvo a preguntar. ¿La sociedad mexicana está cambiando? Sí. ¿Y el 5 de junio es indicador de ello? No tanto como yo quisiera. Pero creo que debió de haber cambiado muchísimo más ante la cantidad de golpes que ha recibido, la corrupción, la pésima distribución de los beneficios y las cargas que implica la política, la violencia cotidiana. Debió de haber cambiado más, debió de haber reaccionado con enojo desde hace mucho tiempo y de haber demandado
cambio sustantivo del proyecto político nacional. No lo ha hecho, pero algo reaccionó. Es que el PRI del pasado consiguió el poder por la vía de la Revolución Mexicana, por la vía de las armas, etcétera. Esta vez lo tiene que conseguir por la vía de los votos y de las urnas, y aunque maneja muy bien la compra de votos y el clientelismo, pues es una sociedad urbana muy conectada entre ella, con los medios, fácilmente irritable. El movimiento de Yo Soy 123, por ejemplo, pues muestra que se pueden organizar 132. 132. ¿Dónde quedaron los demás jóvenes? Es que dije, ¿cuántos eran? 132. Se me cuatrapearon los números. Sí. Pero eso muestra que se podía armar casi un movimiento en 24 horas. Imposible en el México tradicional. Ese ya está muy conectado. Y muy urbano, muy en contacto con el resto del mundo. Que el resto del mundo de alguna manera nos da lecciones. Y bueno, ya era tiempo de que reaccionara. Ahora reacciona hasta cierto punto, porque estas elecciones en algunas partes simplemente no dieron la parte central de una elección. El ciudadano normal no puede decir casi nada cuando se eligen los candidatos. Esos son de las oligarquías partidistas. Las listas. Esos son los que mueven ahí. A uno ya nada más lo dejan con lo que hay, que generalmente no es lo mejor. Pero en fin, lo que sí se les puede exigir son proyectos distintos, programas distintos, diferencias ideológicas, diferencias de qué hacer con la política. Y francamente, en algunos de estos casos, en el de esta elección, no se vieron muchas diferencias. Tú ves a los Yunes 1 y Yunes 2 en Veracruz, a los primos, pues ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Muy poca, si es que para el ciudadano entre ellos ha de ser unas diferencias terribles. Bueno, una batalla muy ruda entre los primos, y en otros estados de la República hubo mucha guerra sucia, hubo cosas muy fuertes entre los candidatos. Pero la guerra sucia no significa proyectos distintos. No, digo que estuvo rudo. Eso sí, que estuvo rudo pero estuvo el proyectos diferentes, cuantitativamente diferentes. No encontraste una gran diferencia. Lorenzo Meyer, déjame hacer una pausa. Regresamos con Sergio Aguayo, que está en Washington, como decíamos. Escuchamos su opinión en un momento más. Volvemos. Regresamos, Lorenzo Meyer, con Sergio Aguayo, que está en Washington. Sergio, te saludamos de nuevo, con gusto. ¿Qué balance haces, Sergio, de lo que está ocurriendo en México después de estas elecciones del pasado 5 de junio, este domingo? ¿Cómo ves las cosas? Te escuchamos. Mira, no soy tan optimista. Tengo un mes en Boston y en Estados Unidos y he seguido muy cerca las dos elecciones. Sí, con todos los defectos que tiene la elección en Estados Unidos, no hay los problemas estructurales que observo en la mexicana y que menciono, además de los que ya comentaron ustedes en la parte anterior. Me llama la atención que le alabemos tanto el proceso electoral y el cambio que hubo, cuando, si nos fijamos en los personajes electos, a excepción de Javier Corral y alguno otro, los demás no garantizan que va a haber las transformaciones que el país necesita. Lo segundo que me llama la atención y que creo que debemos señalar es el que tengamos un nivel tan bajo de exigencia democrática, porque parece que ya nos acostumbramos a que la normalidad electoral sea la compra y coacción del voto generalizada, escandalosa y cínica. En la Ciudad de México ni se diga, y en todos lados. También ya nos acostumbramos a pasar por alto lo que sucede en las zonas de violencia, y finalmente no le damos demasiada importancia
a la baja calidad de los órganos electorales, sea el nacional, el Instituto Nacional Electoral, o sean los soples. En otras palabras, y con la perspectiva de la distancia, el marco estructural, las reglas que norman las elecciones mexicanas son de un nivel tan mediocre que sí pues dejan un mal sabor de boca, sin negar, por supuesto, que al PRI le dieron una zarandeada con sus propias reglas, lo cual pues es bueno por un lado, pero entonces se pregunta uno, ¿qué tuvieron que hacer algunos partidos para ganarle al PRI? ¿Actuar solo con limpieza, apelar el electorado, o también recurrieron a las reglas del más fuerte, a la ley de la selva? Es decir, yo sigo sin sentir que las elecciones mexicanas ungen de legitimidad a quienes se alzan con la victoria y dejan la sensación de que es un rejuego en la cúspide, un cambio de nombres en los cuales solo sabemos quién entra, pero no tenemos esperanza de que con ello vaya a venir una transformación benéfica para las mayorías. Por tanto, bueno, no soy tan optimista. Sergio, no reconoces, ya te veo que no estás optimista, pero a ver, no reconoces, está clarísimo que no estás optimista, no reconoces que hay aquí también una señal importante de la sociedad mexicana, le han llamado el voto de castigo, lo que significa la posibilidad de que a través de la votación se pueda expresar una sociedad que está agraviada, que está enojada, que está de mal humor, que está harta, la palabra que queramos, para describir un conjunto de situaciones que de una u otra manera se interpreta, se entiende que quedaron registradas en las urnas. Incluso está el debate de si ganó el PAN o perdió el PRI. Al final de cuentas estamos hablando de un gran voto de castigo que no se puede minimizar como un ejercicio de la ciudadanía que expresa de esta manera su situación y su estado de ánimo. Mira, no quiero ponerme necio, pero desde el 88 estamos emitiendo votos de castigo y vamos al voto nulo y vamos a la abstención y vamos a votar por este o por aquel. Y yo lo que quisiera ver, y basta con que algunos, mi esperanza ahora está puesta en Javier Corral, espero que no sea Vicente, ni sea Felipe, pero vamos, lo que hace falta es que ese voto de castigo sea interpretado por los gobernantes para llevar a cabo la limpieza de la corrupción y que la parte fea de la elección, la parte negra de la elección sea tomada más en serio por la autoridad electoral, porque me parece que es una actitud muy irresponsable de su parte el voltearse para otro lado cuando por todos lados salía la evidencia de que se estaba repartiendo tinacos, despensas, se compraban los votos y sin que hubiera nadie que lo controlara. Es decir, no basta solo con emitir votos de castigo, sino que estos deben servir para algo, porque si no, pues seguiremos castigando a los mismos que no están muy dispuestos a recibir el mensaje que les mandamos de muchas maneras, no solo en las urnas. Bueno, pues ahí está este análisis obligado, Sergio Lorenzo, precisamente por estas elecciones que acaban de ocurrir. Déjame, Lorenzo, tomar un hilo de reflexión tuyo que alguna vez escribiste, no a raíz de estas elecciones, sino tiempo atrás, no mucho, sobre la necesidad de una especie de segunda transición, de inyectar de nuevo un ánimo transicional en la sociedad mexicana, habida cuenta que la primera no nos salió como hubiéramos querido. ¿Crees que esto es un aroma de algo que podría interpretarse como una siguiente transición? Como aroma, a lo mejor soy menos pesimista que Sergio, lo cual es raro. Es muy raro porque los dos son duros. Ando por el otro lado. Está bien el concepto, aroma.
pero sigue habiendo, entre otras de las fallas fundamentales de la supuesta democracia mexicana, esa... Supuesta. Ni por el 5 de junio le das No, desde luego no, todavía no. Un elemento en la democracia real, no la utópica, esa ya dejémosla porque no vale ni siquiera la pena ahondar mucho ahorita en eso, pero en la democracia real sí se presentan a veces diferencias de programas. Sergio hablaba de Estados Unidos. Bueno, en la contienda interna del Partido Demócrata tenemos un ejemplo muy claro. El senador Sanders pone el dedo en la llaga en las desigualdades de la sociedad norteamericana y Hillary Clinton menos. Hay una opción. Quien está votando dentro del Partido Demócrata tiene dos polos bien claros. En el caso mexicano, nada más Morena era y es el único polo político frente al resto, porque el resto, mira, realmente, pongamos otra vez Veracruz, hay dentro del PAN un PRI, el ala priista del PAN, que es Yunes, no es panista real, entonces es priista de carrera. Se mete al PAN para conseguir, y el PAN lo acepta, para conseguir el poder. Y detrás de ellos está el PRD. El PRD, que valga la figura campirana, en que está el buey y la hormiguita. Y les pregunta a alguien desde fuera, ¿qué están haciendo? Estamos arando. Bueno, así está arando el PRD, está montado sobre el PAN y a la vez el PAN está montado sobre una parte del PRI. Ellos ganaron. Pero porque había candidatos de origen priista. Pero ¿cuál es la diferencia con el otro PRI? El PRI que dice su nombre sin avergonzarse. Entonces eran 4 supuestas corrientes ahí en Veracruz. La única alternativa era Morena, que como partido nuevo, sin recursos, no tiene los recursos que tienen los otros. Entonces hizo hasta milagros. En algún momento pareció casi llegar a tener 1/3 del electorado. Pero estas elecciones en general no presentaron en otras partes esa alternativa que es indispensable para que más o menos funcione esto de que el elector es el soberano. El soberano sí puede elegir entre proyectos distintos y que quienes los presenten se metan a la arena teniendo más o menos los mismos instrumentos. Unos tienen a los gobiernos estatales, al gobierno federal detrás, tienen millones y otros tienen muchísimo menos. No hay realmente una mínima igualdad entre los contendientes. Una competencia democrática. Sergio Lorenzo, después de la pausa regresamos en la parte final de este programa. Entramos en la parte final, Sergio Lorenzo. Un asunto que queda puesto ahí después de estas elecciones y de las promesas de campaña es la cárcel, por lo menos para 3 personajes, 3 futuros exgobernadores, porque 3 candidatos ganadores postularon planteamientos muy claros respecto a la cárcel para sus antecesores. En el caso de Chihuahua, en el caso de Quintana Roo y en el caso de Veracruz. ¿Qué dices, Sergio, si esto ocurre? Tienes 1 minuto y medio para hablar. Mira, que he escuchado en otras ocasiones estas mismas frases. Recuerdo a Pancho Barrio con Vicente Fox prometiéndonos los peces gordos que nunca nos llegaron. Recuerdo, para no irme muy lejos, al Bronco de Nuevo León, que también nos prometió lo mismo. No quiero ser pesimista, sino prefiero aprovechar estos segundos que me quedan para hacer un llamado a uno de los pocos que me inspira confianza, Javier Corral, porque él me comentó en una plática que tuvimos sobre la vez que acusó a Vicente Fox en el patio del Senado que había traicionado a la democracia al haberle entregado a Televisa el decretazo de octubre.
Javier, yo creo que tienes una oportunidad extraordinaria de demostrar que sí se puede desde el poder hacer un esfuerzo serio por que tengamos justicia, porque ya para tener verdades, para tener promesas, me parece que ya llevamos desde el 88 con esta misma historia. Lo que necesitamos ahora son realidades. Y si uno de la integrante de la cúpula política se lo toma en serio, y sigo insistiendo que Javier podría hacerlo, tal vez sí reconozca que hasta Washington llega un aroma de cambio proveniente de México. Por el momento prefiero seguir siendo optimista porque ya no tengo ganas de decepcionarme con personajes que traicionaron sus promesas. Sergio Aguayo, gracias por estar aquí. Terminamos, Lorenzo, ¿con qué opinión tuya? Lo mismo, una de las características de una democracia que funciona, no, insisto, no utópica, sino real, es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas se hace básicamente con las elecciones. Es el único momento en que el ciudadano puede pedir rendición de cuentas. Claro que el Poder Judicial puede hacerlo antes, pero a veces sí, a veces no. En este caso, la rendición de cuentas implicaría para México el fin del pacto de impunidad, una de las características básicas del sistema político mexicano desde el siglo XIX, cuando se instala ya y madura con el porfiriato, es que solamente rinden cuentas aquellos que el presidente quiere que le rindan cuentas. La mayoría se van impunes y cuando se rinde cuentas, vamos a poner al ingeniero Díaz Serrano, que en el caso de Pemex como ejemplo, es porque se le traen otras cuentas que no son las que se le pone. Este caso, si Corral, si en el que es, yo también como Sergio es en el que tengo mayor confianza, pero a lo mejor Yunes en Veracruz está tan enchilado que va por Duarte. Que se va por Duarte. Pues lo ha dicho. Que es el más obvio, es que es impresentable Duarte. Todo eso lo veremos, Lorenzo, Sergio, y seguiremos hablando si me lo permites. Gracias por estar aquí esta noche. Se acabó el tiempo, lamentablemente. Lo esperamos mañana. Pásela bien, que descanse. Un gusto. ¿Qué balance haces, Sergio, de lo que está ocurriendo en México después de estas elecciones del pasado 5 de junio, este domingo? ¿Cómo ves las cosas? Te escuchamos. Mira, no soy tan optimista. Tengo un mes en Boston y en Estados Unidos y he seguido muy cerca las dos elecciones. Sí, con todos los defectos que tiene la elección en Estados Unidos, no hay los problemas estructurales que observo en la mexicana y que menciono, además de los que ya comentaron ustedes en la parte anterior. Me llama la atención que le alabemos tanto el proceso electoral y el cambio que hubo, cuando si nos fijamos en los personajes electos, a excepción de Javier Corral y alguno otro, los demás no garantizan que va a haber las transformaciones que el país necesita. Lo segundo que me llama la atención y que creo que debemos señalar es el que tengamos un nivel tan bajo de exigencia democrática, porque parece que ya nos acostumbramos a que la normalidad electoral sea la compra y coacción del voto generalizada, escandalosa y cínica. En la Ciudad de México ni se diga, y en todos lados. También ya nos acostumbramos a pasar por alto lo que sucede en las zonas de violencia, y finalmente no le damos demasiada importancia a la baja calidad de los órganos electorales, sea el Nacional, el Instituto Nacional Electoral, o sean los OPLES. En otras palabras, y con la perspectiva de la distancia,
el marco estructural, las reglas que norman las elecciones mexicanas son de un nivel tan mediocre que sí pues dejan un mal sabor de boca, sin negar, por supuesto, que al PRI le dieron una zarandeada con sus propias reglas, lo cual pues es bueno por un lado, pero entonces se pregunta uno, ¿qué tuvieron que hacer algunos partidos para ganarle al PRI? ¿Actuar solo con limpieza, apelar el electorado, o también recurrieron a las reglas del más fuerte, a la ley de la selva? Es decir, yo sigo sin sentir que las elecciones mexicanas ungen de legitimidad a quienes se alzan con la victoria y dejan la sensación de que es un rejuego en la cúspide, un cambio de nombres en los cuales solo sabemos quién entra, pero no tenemos esperanza de que con ello vaya a venir una transformación benéfica para las mayorías. Por tanto, bueno, no soy tan optimista. Sergio, no reconoces, ya te veo que no estás optimista, pero a ver, no reconoces, está clarísimo que no estás optimista, no reconoces que hay aquí también una señal importante de la sociedad mexicana, le han llamado el voto de castigo, lo que significa la posibilidad de que a través de la votación se pueda expresar una sociedad que está agraviada, que está enojada, que está de mal humor, que está harta, la palabra que queramos, para describir un conjunto de situaciones que de una u otra manera se interpreta, se entiende que quedaron registradas en las urnas. Incluso está el debate de si ganó el PAN o perdió el PRI. Al final de cuentas estamos hablando de un gran voto de castigo. Entonces, es priista de carrera. Se mete al PAN para conseguir, y el PAN lo acepta, para conseguir el poder. Y detrás de ellos está el PRD. El PRD, que valga la figura campirana en que está el buey y la hormiguita. Y les pregunta a alguien desde fuera, ¿qué están haciendo? Estamos arando. Bueno, así está arando el PRD, está montado sobre el PAN, y a la vez el PAN está montado sobre una parte del PRI. Ellos ganaron. Pero porque había candidatos de origen priista. Pero ¿cuál es la diferencia con el otro PRI? El PRI que dice su nombre sin avergonzarse. Entonces eran 4 supuestas corrientes ahí en Veracruz. La única alternativa era Morena, que como partido nuevo, sin recursos, no tiene los recursos que tienen los otros. Entonces hizo hasta milagros. En algún momento pareció casi llegar a tener 1/3 del electorado. Pero estas elecciones en general no presentaron en otras partes esa alternativa que es indispensable para que más o menos funcione esto de que el elector es el soberano. El soberano sí puede elegir entre proyectos distintos, y que quienes los presenten se metan a la arena teniendo más o menos los mismos instrumentos. Unos tienen a los gobiernos estatales, al gobierno federal detrás, tienen millones, y otros tienen muchísimo menos. No hay realmente una mínima igualdad entre los contendientes. Una competencia democrática. Sergio Lorenzo, después de la pausa regresamos en la parte final de este programa. Entramos en la parte final, Sergio Lorenzo. Un asunto que queda puesto ahí después de estas elecciones y de las promesas de campaña es la cárcel, por lo menos para 3 personajes, 3 futuros exgobernadores, porque 3 candidatos ganadores postularon planteamientos muy claros respecto a la cárcel para sus antecesores. En el caso de Chihuahua, en el caso de Quintana Roo y en el caso de Veracruz. ¿Qué dices, Sergio, si esto ocurre? Tienes 1 minuto y medio para hablar. Mira, que he escuchado en otras ocasiones estas mismas frases. Recuerdo a Pancho Barrio con Vicente Fox prometiéndonos los peces gordos que nunca nos llegaron. Recuerdo, para no irme muy lejos, al Bronco de Nuevo León, que también nos prometió lo mismo. No quiero ser pesimista, sino prefiero aprovechar
estos segundos que me quedan para hacer un llamado a uno de los pocos que me inspira confianza, Javier Corral, porque él me comentó en una plática que tuvimos sobre la vez que acusó a Vicente Fox en el patio del Senado que había traicionado a la democracia al haberle entregado a Televisa el decretazo de octubre. Javier, yo creo que tienes una oportunidad extraordinaria de demostrar que sí se puede desde el poder hacer un esfuerzo serio por que tengamos justicia, porque ya para tener verdades, para tener promesas, me parece que ya llevamos desde el 88 con esta misma historia. Lo que necesitamos ahora son realidades. Y si uno de la integrante de la cúpula política se lo toma en serio y el PRI se queda muy mal. Una gran frase acabas de decir, Lorenzo Meyer, y la repito. ¿La sociedad mexicana está cambiando? ¿Este es un indicador de que la sociedad mexicana está cambiando? Caramba, cuando dices una gran frase, yo dije, ¿una gran frase yo? ¿Cuándo? Esa que dijiste, es una gran frase por lo que representa. Sí. Y te la vuelvo a preguntar, ¿la sociedad mexicana está cambiando? Sí, ¿y el 5 de junio es indicador de ello? No tanto como yo quisiera. Pero creo que debió de haber cambiado muchísimo más ante la cantidad de golpes que ha recibido, la corrupción, la pésima distribución de los beneficios y las cargas que implica la política, la violencia cotidiana. Debió de haber cambiado más, debió de haber reaccionado con enojo desde hace mucho tiempo y de haber demandado un cambio sustantivo del proyecto político nacional. No lo ha hecho, pero algo reaccionó. Es que el PRI del pasado consiguió el poder por la vía de la Revolución Mexicana, por la vía de las armas, etcétera. Esta vez lo tiene que conseguir por la vía de los votos y de las urnas, y aunque maneja muy bien la compra de votos y el clientelismo, pues es una sociedad urbana muy conectada entre ella, con los medios, fácilmente irritable. El movimiento de Yo Soy 123, por ejemplo, pues muestra que se pueden organizar 132. 132. ¿Dónde quedaron los demás jóvenes? Es que dije, ¿cuántos eran? 132. Se me cuatrapearon los números. Sí. Pero eso muestra que se podía armar casi un movimiento en 24 horas. Imposible en el México tradicional. Ese ya está muy conectado. Y muy urbano, muy en contacto con el resto del mundo. Que el resto del mundo de alguna manera nos da lecciones. Y bueno, ya era tiempo de que reaccionara. Ahora reacciona hasta cierto punto, porque estas elecciones en algunas partes simplemente no dieron la parte central de una elección. El ciudadano normal no puede decir casi nada cuando se eligen los candidatos. Esos son de las oligarquías partidistas. Las listas. Esos son los que mueven ahí. A uno ya nada más lo dejan con lo que hay, que generalmente no es lo mejor. Pero en fin, lo que sí se les puede exigir son proyectos distintos, programas distintos, diferencias ideológicas, diferencias de qué hacer con la política. Y francamente, en algunos de estos casos, en el de esta elección, no se vieron muchas diferencias. Tú ves a los Yunes 1 y Yunes 2 en Veracruz, a los primos, pues ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Muy poca, si es que para el ciudadano entre ellos ha de ser unas diferencias terribles. Bueno, una batalla muy ruda entre los primos, y en otros estados de la República hubo mucha guerra sucia, hubo cosas muy fuertes entre los candidatos. Pero la guerra sucia no significa proyectos distintos. No, digo que estuvo rudo. Eso sí, que estuvo rudo pero estuvo proyectos diferentes, cuantitativamente diferentes. No encontraste una gran diferencia. Lorenzo Meyer, déjame hacer una pausa. Regresamos con Sergio Aguayo, que está en Washington, como decíamos. Escuchamos su opinión en un momento más. Volvemos.
Estamos Lorenzo Meyer con Sergio Aguayo, que está en Washington. Sergio, te saludamos de nuevo con... Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, pues en México el análisis postelectoral es importantísimo en estos momentos y en eso estaremos en este programa. Gracias para eso, gracias por estar aquí al doctor Lorenzo Meyer. Gracias, Lorenzo, por estar aquí. Bienvenido como siempre a CNN. Buenas noches, Carmen. Buenas noches. En Washington, en el buró de CNN en Washington, el doctor Sergio Aguayo. Sergio, gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches. Carmen, buenas noches. Lorenzo, buenas noches. Buenas noches, Sergio. Bueno, pues estamos frente a este panorama, Lorenzo Meyer, que ha dado mucho de qué hablar y seguirá dando mucho que hablar. Hablamos de una sorpresa electoral, ciertamente, si nos atenemos a las encuestas que han quedado muy mal paradas en este país a raíz de los resultados que se están dando a conocer en estas últimas horas. ¿Qué balance haces, Lorenzo, de este momento político electoral en México? Bueno, no es la primera vez que quedan mal las encuestas, pero dejémoslas... No, es todo un tema. Es todo un tema las encuestas. Por el momento y vayamos a lo medular. 7 gubernaturas para el PAN, 5 para el PRI. El PRI llegó en el 2012 con un proyecto que hizo evidente desde el principio. No quería nada más un sexenio. Había aprendido su lección cuando perdió el poder en el año 2000, la recuperación en el 2012, la lección asimilada, y había una especie de PRI de los 1000 años para el siglo XXI, bueno, pero para el siglo XXI. Creo que las elecciones se vieron desde luego desde la óptica del 2018, cuando tenga lugar la siguiente encuentro electoral. La dirigencia del PRI, que está a cargo de Manlio Fabio Beltrones, que no es precisamente un parte del equipo del presidente Peña Nieto, hay varios PRIs, ¿no? Estaba jugando también su propia candidatura, su carta, para ser, en el 2012 no pudo ser el candidato del PRI, sí quería ser entonces, pero se guardó para esta fecha, y una victoria más o menos como la que él anunció era prerequisito para poder entrar por la puerta grande a las elecciones del 2018. Bueno, la primera entonces conclusión es que el PRI ya no las tiene todas consigo, que pese a contar con la maquinaria más vieja, más bien aceitada, una maquinaria pues clientelar, que ese partido la conoce muy bien, cómo mover sobre todo a las capas más necesitadas, más pobres de la población, sabe cómo organizarlas, qué decirles, qué darles, qué pedirles, y eso le dio, supongo yo, la seguridad de antaño, de que iba a poder moverlas igual. El PRI sigue siendo el PRI de siempre. La sociedad mexicana es la que está cambiando. Entonces, de cara a las siguientes elecciones, que esa era la carta principal, pues... Que no se puede minimizar como un ejercicio de la ciudadanía que expresa de esta manera su situación y su estado de ánimo. Mira, no quiero ponerme necio, pero desde el 88 estamos emitiendo votos de castigo y vamos al voto nulo y vamos a la abstención y vamos a votar por este o por aquel. Y yo lo que quisiera ver, y basta con que algunos, mi esperanza ahora está puesta en Javier Corral, espero que no sea Vicente, ni sea Felipe, pero vamos, lo que hace falta es que ese voto de castigo sea interpretado por los gobernantes para llevar a cabo la limpieza de la corrupción y que
la parte fea de la elección, la parte negra de la elección sea tomada más en serio por la autoridad electoral, porque me parece que es una actitud muy irresponsable de su parte el voltearse para otro lado cuando por todos lados salía la evidencia de que se estaba repartiendo tinacos, despensas, se compraban los votos y sin que hubiera nadie que lo controlara. Es decir, no basta solo con emitir votos de castigo, sino que estos deben servir para algo, porque si no, pues seguiremos castigando a los mismos que no están muy dispuestos a recibir el mensaje que les mandamos de muchas maneras, no solo en las urnas. Bueno, pues ahí está este análisis obligado, Sergio Lorenzo, precisamente por estas elecciones que acaban de ocurrir. Déjame, Lorenzo, tomar un hilo de reflexión tuyo que alguna vez escribiste, no a raíz de estas elecciones, sino tiempo atrás, no mucho, sobre la necesidad de una especie de segunda transición, de inyectar de nuevo un ánimo transicional en la sociedad mexicana, habida cuenta que la primera no nos salió como hubiéramos querido. ¿Crees que esto es un aroma de algo que podría interpretarse como una siguiente transición? Como aroma, a lo mejor soy menos pesimista que Sergio, lo cual es raro. Es muy raro porque los dos son duros. Ando por el otro lado. Está bien el concepto, aroma. Pero sigue habiendo, entre otras de las fallas fundamentales de la supuesta democracia mexicana, esa... Supuesta. Ni por el 5 de junio le das... No, desde luego no, todavía no. Un elemento en la democracia real, no la utópica, esa ya dejémosla porque no vale ni siquiera la pena ahondar mucho ahorita en eso, pero en la democracia real sí se presentan a veces diferencias de programas. Sergio hablaba de Estados Unidos. Bueno, en la contienda interna del Partido Demócrata tenemos un ejemplo muy claro. El senador Sanders pone el dedo en la llaga en las desigualdades de la sociedad norteamericana y Hillary Clinton menos. Hay una opción. Quien está votando dentro del Partido Demócrata tiene dos polos bien claros. En el caso mexicano, nada más Morena era y es el único polo político frente al resto, porque el resto, mira, realmente, pongamos otra vez Veracruz, hay dentro del PAN un PRI, el ala priista del PAN, que es Yunes, no es panista real.